Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 3 de diciembre del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Porque, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte. Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 3 de diciembre del 2017. Este domingo inicia el nuevo año litúrgico. En la primera lectura, el profeta Isaías nos recuerda que Dios es nuestro Padre y quiere hacer maravillas en sus hijos, pero desgraciadamente, algunos se han dejado llevar por el pecado, rebelándonos contra su amor, impidiéndole así realizar su obra. En la segunda lectura, nos manda en Cristo Jesús, el modelo perfecto de un verdadero Hijo de Dios, quien viene a llenarnos de dones, gracias y bendiciones, para que nos mantengamos irreprochables hasta el fin. Y en Evangelio, nos dice que nuestra responsabilidad será solo mantenernos velando y preparados, para que cuando llegue el Padre, no nos encuentre durmiendo, sino despiertos para recibirlo y gozar con el de la eternidad. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. En esta primera lectura el profeta Isaías nos dice que pecado es decir no a Dios, no a su salvación, no a su amor, no a su misericordia, no a su amistad. Es una ruptura total con Dios. Y como consecuencia, es un decir al diablo sí. Sí a su condenación, sí a su destrucción, sí al infierno y sí a la muerte eterna.
Por eso Isaías, por un lado, invita al pueblo a reconocer las consecuencias de su pecado, arrepintiéndose, convirtiéndose, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, y por otro lado invoca la misericordia de Dios orando de la siguiente manera. Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla, tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. No te excedas en la ira, Señor. No recuerdes siempre nuestra culpa. Mira que somos tu pueblo. El profeta, tomando la voz del pueblo, clama al Señor indicándole que comprende que se ha roto esa amistad entre el Señor y su criatura, entre el Padre y su Hijo, entre el alfarero y la arcilla. Por eso, quien quiera comprender a fondo su pecado y ser perdonado, debe considerar este camino del amor roto, del amor olvidado, de la ruptura de amistad con Dios, para poder tener un arrepentimiento sincero y una conversión real. Isaías, nos dice que Dios es un Padre misericordioso, redentor, que nos ama, y porque nos ama, nos ha hecho libres, y respeta nuestra libertad. Desgraciadamente el hombre, en muchas ocasiones, entrega esa libertad, en manos del mundo, del demonio, de la carne, pecando, llenándose de impureza e injusticia, marchitándose como hoja que se lleva el viento. Dios como Padre amoroso y misericordioso, manda a su Hijo, para invitarnos a la conversión, que consiste en arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abrirnos a recibir su misericordia, escuchar su palabra, ponerla en práctica, abandonarnos libremente en manos del Padre, de su voluntad, como se abandona el barro en manos del alfarero, para dejar que Él nos siga transformando a su imagen y semejanza, y podamos ir un día a gozar con Él de la eternidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba. O sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los católicos, a través del sacramento del bautismo, pasamos de ser hijos de hombre, a ser hijos de Dios, por el poder del Espíritu Santo, quien nos entrega en el bautismo las gracias santificantes, que nos permiten conocer, aprender y hacer vida el Evangelio predicado por Jesucristo nuestro Señor y así alcanzar la salvación y la vida eterna. Desgraciadamente, también el diablo, nos ha mandado el espíritu del pecado original, para quitarnos la gracia, para esclavizarnos con los vicios, los placeres, el poder, la ambición, la codicia y hacernos una extensión de él en el mundo, causándonos la condenación, y haciéndonos instrumentos de destrucción y condenación para todos los que nos rodean. Dios quiere rescatarnos y nos invita a regresar y a dejar que, en esta Navidad, nazca de nuevo Jesús en nuestros corazones, porque si Cristo no nace en nuestros corazones y no permanece vivo en nuestras vidas, no podemos ser hijos de Dios, mucho menos, herederos del reino y nunca vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. La pregunta sería, ¿tú por quién te dejas guiar? ¿Quién está guiando en este momento tu vida? ¿El Espíritu de Dios, o el espíritu del pecado? El Espíritu de Dios nos lleva a la libertad, y en la libertad al amor y a la paz. En cambio, el espíritu del pecado original, nos lleva a la esclavitud, a los apegos, a los vicios, a la envidia, al egoísmo, haciendo de nosotros, marionetas, sin libertad, sin voluntad, a quien mueve el diablo a su antojo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba. O sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente desde el bautismo eres hijo de Dios, pero solo dejándonos guiar por el Espíritu Santo, a través de la oración, los sacramentos y la palabra de Dios, seguiremos siendo hijos de Dios, y podremos heredar y compartir con Cristo, la eternidad. Y solo el que tiene a Dios como Padre, podrá experimentar en su vida, el verdadero amor de un padre y podrá ser a su vez un buen padre para sus hijos.
En el taller más extraño y sublime conocido, se reunieron los grandes arquitectos, los afamados carpinteros y los mejores obreros celestiales que debían fabricar al Padre perfecto. Debe ser fuerte, comentó uno. También, debe ser dulce, comentó otro experto. Debe tener firmeza y mansedumbre. Tiene que saber dar buenos consejos. Debe ser justo en momentos decisivos, alegre y comprensivo en los momentos tiernos. ¿Cómo es posible, interrogó un obrero, poner tal cantidad de cosas en un solo cuerpo? Es fácil, contestó el ingeniero. Solo tenemos que crear un hombre con la fuerza del hierro y que tenga corazón de caramelo. Todos rieron ante la ocurrencia y se escuchó una voz, era el maestro, dueño del taller del cielo. Veo que al fin comienzan, comentó sonriendo, no es fácil la tarea es cierto, pero no es imposible si ponen interés y amor en ello. Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle forma. ¿Tierra? Preguntó sorprendido uno de los arquitectos, pensé que lo fabricaríamos de mármol, o marfil o piedras preciosas. Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el maestro, y extendiendo su mano sacó de las estrellas oro y lo añadió a la masa. Esto es para que en pruebas brille y se mantenga firme. Agregó a todo aquello, amor, sabiduría, le dio forma, le sopló de su aliento y cobró vida, pero, faltaba algo, pues en su pecho le quedaba un hueco. ¿Y qué pondrás ahí? Preguntó uno de los obreros. Y abriendo su propio pecho, y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos, sacó su corazón, y le arrancó un pedazo, y lo puso en el centro de aquel hueco. 2 lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a su lugar su corazón ensangrentado. ¿Por qué has hecho tal cosa? Le interrogó un ángel obrero, y aún sangrando, le contestó el maestro. Esto hará que me busque en momentos de angustia, que sea justo y recto, que perdone y corrija con paciencia, y sobre todo, que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos y que dirija a sus hijos con su ejemplo, porque al final de su largo trabajo, cuando haya terminado su tarea de padre allá en la tierra, regresará hasta mí. Y satisfecho por su buena labor, yo le daré un lugar aquí en mi reino. Le extenderé mi mano, descansará en mi pecho y tendrá vida eterna. Pues yo también soy padre y por él, por su bien, para otorgarle vida, me arranqué del corazón un pedazo de amor y lo puse en su pecho. Para que a mí regrese, guiado por la sangre que derramé por él en una cruz, para darle perdón, para mostrarle que, aunque es duro ser padre, cuando extiendes tus brazos y perdonas, la recompensa es vida, gozo y amor eterno. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 18, versículo 2 al 5. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Allí te haré oír mis palabras. Bajé, pues, donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al horno. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Agraciadamente para el alfarero, el barro no puede moverse, no puede tomar decisiones, no tiene libertad, pero desgraciadamente, para el alfarero divino, al haberle concedido al ser humano el don de la libertad, este muchas veces en lugar de usar esa libertad para su bien, la usa para su mal, para resistirse al amor del Padre, a su obra salvadora, y termina siendo cántaro agrietado, mal hecho, que no retiene el amor, ni la paz, ni la felicidad, la tira, la deja que se vaya de su vida, para darle entrada a los vicios, a los placeres y al pecado. Pero ahora Dios Padre, nos pide que, en el nombre de Jesús, nos volvamos a poner en sus manos, y Él hará de nosotros, vasijas dignas, donde Él pueda derramar a su Espíritu Santo. Por eso lo importante no es lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por ti, déjate hacer por Dios. El otro día, un escultor exclamaba, estoy tratando de esculpir una virgen. No soy escultor, lo hago por afición y por descanso. La madera es dura, las herramientas inadecuadas. Me canso, pierdo las esperanzas, me dan ganas de tirar la madera al fuego. Pienso, que también la vida es así. ¿Cuántas obras emprendemos sin saber cómo van a concluir? Sí, toda la historia humana es así, como una escultura que lentamente va tomando forma. Golpe tras golpe la van labrando.
Y a nosotros los hombres, por resistirnos al amor de Dios. Cuántos golpes nos va propinando la vida. Con frecuencia dolorosos y crueles, incomprensibles a veces, pero necesarios para hacernos madurar y crecer. Vamos pidiéndole a Dios, Señor, que reconozca tu mano cariñosa y paternal de artista que va labrando mi vida. Algunos golpes no los entiendo, me parecen sin sentido. Otros me llegan de donde menos lo espero y me hieren profundamente. Haz que sea un madero dócil en tus manos, que no esquive los golpes. Sé que quieres hacer algo útil de mí. Quizás es tu propia figura, la que quieres esculpir en mí. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios. En esta lectura Pablo les pide a los corintios que reciban la bendición y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor. En la actualidad, muchas personas no quieren recibir esa bendición y esa paz, al rechazar a Cristo, a su iglesia, a su palabra, a la Eucaristía, a la oración. San Pablo nos dice que los corintios no carecían de ningún don. En Cristo habían sido colmados con toda clase de bendiciones. Más aún, por gracia de Dios, poseían el mayor de los dones, la participación en la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso, Pablo felicita a los corintios porque ellos sí se abrieron a esta bendición, llegando a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento, a medida que se afianzaba en ellos el mensaje de Cristo. No les faltaba ningún don espiritual y solo esperaban la venida gloriosa de Cristo Jesús. Cuando los católicos actuales, dejemos de resistirnos al amor de Dios, y nos abramos a la gracia y la paz que Dios Padre quiere derramar en nosotros, recibiendo de la Iglesia los sacramentos, la proclamación de la palabra de Dios, y oremos unidos por la salvación, entonces Cristo Jesús, al igual que a los corintios, nos mantendrá firmes hasta el fin, para que estemos sin tacha el día en que venga a pedirnos cuentas. Desde el momento en que Dios en nuestro bautismo, aceptó ser nuestro Padre, nos concedió por medio de Jesucristo abundancia en gracia, bendición, conocimiento, a través de su Espíritu Santo, para permitirnos permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Y Dios es fiel. Esto es precisamente la salvación. Pero desgraciadamente, aunque Dios siempre es fiel, el hombre no. Y ese es el problema. Si a imitación de Cristo, permanecemos perseverando en hacer el bien, vamos a salvarnos, de lo contrario vamos a condenarnos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 16. Esto es muy cierto, y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la generosidad de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo vino al mundo para salvarnos, esa es la verdad. La mentira es creer que Cristo vino al mundo para condenarnos. El hombre debido a su pecado, estaba condenado. Cuando el hombre deja de mentirse, deja de estar echándole la culpa a los demás de todo lo que sucede y empieza a reconocer su realidad pecadora, entonces la salvación de Cristo Jesús puede manifestarse él. Pablo reconoció su pecado, y gracias a eso, experimentó la misericordia y el perdón de Dios y pudo ser testigo de su amor, de su generosidad. Si el hombre no reconoce su pecado, jamás podrá experimentar el perdón, la misericordia y el amor de Dios, y jamás podrá ser testigo de su amor. El pecado nos ha robado la dignidad de hijos de Dios, y nos ha arrebatado la herencia eterna. Dios Padre, no puede quedarse cruzado de brazos, viendo cómo sus hijos hacen una mala inversión de su vida, y de su libertad, cayendo como esclavos del pecado. Por eso manda a su único Hijo, Jesucristo, para salvarnos de las garras del pecado y manifestar su generosidad y su poder, en todos aquellos que le escuchan y le siguen, como ejemplo para que los demás crean, se conviertan y todos podamos llegar juntos a la vida eterna. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 12. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada, que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad. Y por Él, es que ahora padezco esta nueva prueba,
Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha pagado un precio muy grande por tu salvación y por la mía, y quiere que todos los hombres seamos santos. Él ha llamado a todos los bautizados, a la salvación, a la santificación, y no por méritos del bautizado, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Cuando el hombre acepta el llamado de Dios, y le entrega su vida, sometiéndose a su voluntad, puede estar seguro de que Dios va a guardar hasta aquel día, lo que se le depositó en sus manos, porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. En un día caluroso de verano un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana, y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y viró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas. La mujer jalaba determinada, con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y, aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se las mostró. Pero entonces, con gran orgullo se remangó las mangas y señalando hacia las cicatrices en sus brazos le dijo, «Pero las que usted debe ver son estas». Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. «Las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida». Nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestros pecados, pero algunas son la huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Dios es fiel y guardará hasta el fin. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 24. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal, donde quiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No apaguemos el espíritu depositado en nuestro bautismo, no depreciemos la predicación de la palabra de Dios que viene a enseñarnos, a guiarnos y a conducirnos para recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios. Pidamos a Dios el don del discernimiento, para saber distinguir entre el bien y el mal, y más en esta época donde a los antivalores se le llama valores, donde a lo malo se le dice que es bueno y a lo bueno se le dice que es malo, donde todo está tan confuso. Y así poder evitar toda clase de maldad. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, terminaremos siendo santos, porque el Espíritu Santo no sabe hacer otra cosa más que hombres santos. Nadie puede por sí mismo dejar de pecar, necesitamos de la fuerza, de las gracias, del poder del Espíritu Santo, quien nos guardará sin reproche hasta la venida de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas, a través de la oración, los sacramentos y la palabra de Dios. Dios es fiel y si nosotros nos abandonamos en sus manos, viviendo en cada momento e instante de nuestra vida conforme a su voluntad, Él nunca nos defraudará. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. El día más importante y definitivo para todos los seres humanos, es la muerte. Y creo que, a muchos de nosotros, en ocasiones, se nos olvida que vamos a morir y que esto puede suceder en cualquier momento. Por eso nos invita el Evangelio a estar despiertos, o sea en gracia, viviendo de acuerdo al Evangelio, en oración, acercándome a los sacramentos. El Evangelio de Marcos indica que la espera vigilante de la manifestación de Cristo es aquella que debe acompañarnos en nuestra vida mortal. El Señor puede llegar en cualquier momento. Velemos, no durmamos. El Señor está por llegar. Este tiempo de espera San Marcos lo expresa con tres actitudes.
La primera. Estén atentos. Un hombre atento es un hombre reflexivo y bien dispuesto para entrar en relación con Dios, con sus semejantes y consigo mismo. Lo opuesto a la atención es la distracción, la dispersión, tan común en nuestro mundo actual, lleno de ruidos, de imágenes y de sensaciones transitorias. En la distracción se pierde la unidad interior de la persona, se pierde la calma y la paz del corazón. Un hombre distraído, disperso que vive sin ton ni son, sin dirección, sin sentido en su vida, se encuentra a la deriva. El peligro más grave es el de vivir distraídos ante el tema fundamental de la vida. La preparación para la venida de Cristo nuestro Señor al final de los tiempos, la preparación para la eternidad que está cada vez más cercana. Porque estamos arriesgando nuestra salvación. La segunda. Velen. Lo contrario a velar, es dormirse. El que se duerme, es aquel que se deja llevar por la fuerza del enemigo, por la fuerza de las pasiones, por los atractivos del mundo, por el pecado, por los vicios, por la comodidad, la rutina, el conformismo y la mediocridad. No vela, se duerme y se pierde. Que sea pues nuestro mayor esfuerzo. Velar en la noche del mundo para estar preparados al encuentro del Señor. El arma más eficaz en esta época del diablo para alejar a los hombres de Dios y por ende de su salvación, es la pereza, que curiosamente es el primer pecado capital. La pereza que trae consigo la desidia, la indolencia, el desaliento, la depresión. La pereza que mata los sueños, que mata la fe, la esperanza y el amor. La pereza que nos mantiene dormidos a los católicos, contemplando el camino y llevándonos a la condenación sin darnos cuenta. La pereza nos lleva de una manera silenciosa a la muerte y al infierno. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Por eso contra pereza, diligencia, contra estar dormidos, velar. Recuerda que descansen en paz los muertos, nosotros estamos vivos. La tercera. Vigilen. Significa tener un sexto sentido para descubrir aquello que puede ofender mi fe, mi amor a la Iglesia, mi fidelidad a la palabra empeñada. Es una vigilia que implica el adherirnos de manera incondicional a los planes de Dios, porque son planes de amor. Es una vigilia de oración, de servicio, de escucha constante de la palabra de Dios, de trabajo constante en la extensión de su reino, es una vigilia que implica sacrificio. Pero es, al mismo tiempo, una vigilia en la que se anuncia cada vez más cercana la aurora. Dios nos ha confiado a cada uno de los católicos la vigilancia, que conlleva una responsabilidad, pues hemos sido invitados a desarrollar cada uno, un trabajo activo y comprometido con nuestra Iglesia en la evangelización, en la extensión del reino de los cielos. Por eso la vigilancia, para los católicos no debe ser pasiva, sino que tiene un componente misionero, donde tenemos que volver a activar no solo la predicación, sino sobre todo la denuncia ante el mal creciente a nuestro alrededor. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Mateo capítulo 26, versículo 41. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa estar despiertos? Una persona cuando está dormida, no come, no trabaja, no razona, no piensa, simplemente se deja llevar por el sueño, por la nada, a ningún lugar. Bueno, espiritualmente una persona está dormida, cuando no se alimenta de la palabra de Dios, de la oración de los sacramentos. Cuando no trabaja para el reino de los cielos. Cuando no razona, ni piensa, no denuncia, no toma conciencia de lo que está pasando a su alrededor, simplemente se deja llevar por la corriente del mundo, por los placeres, por el pecado, por los vicios, sin darse cuenta que está asegurando su condenación eterna. En cambio, una persona espiritualmente despierta es aquella que se mantiene escuchando la palabra de Dios, denunciando el mal donde quiera que lo encuentra, que se encuentra viviendo de acuerdo al plan de Dios, que está cerca de la oración, de los sacramentos, que trabaja con empeño en la evangelización, en la medida de sus capacidades y habilidades, cumpliendo la misión que el Señor le ha encomendado en la extensión del reino de los cielos. Es una persona que piensa y razona, y por eso sabe decir no al pecado, donde quiera que se le presente, porque sabe quién es. Sabe que es hijo de Dios. Sabe que quiere salvarse. ¿Y sabe hacia dónde va? Al cielo. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 8. El fin de las cosas está cerca.
Vivan, pues, con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la misa pasada, hablábamos de Cristo Rey, cuya misión es instaurar su reino. Si yo quiero que Cristo reine en mi vida, primero tengo que dejar que el reino de amor, de paz, de fe, se instaure en mi vida. Luego tengo que trabajar junto con Dios, para instaurar ese reino en mi hogar, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, en mi comunidad. ¿Por qué actualmente los hijos de muchas familias católicas andan tan descarriados? Porque a sus padres, se les olvidó instaurar el reino de Cristo en ellos, en sus familias, en sus hogares. Para explicarme mejor, voy a poner un ejemplo. Un hijo que tiene en casa todo lo necesario para vivir bien y cómodamente, no tiene necesidad de ir a buscar fuera, lo que tiene en casa. Pero si en casa no se le brinda amor, aceptación, confianza, lógicamente, el hijo va a ir a buscarlo fuera. De ahí que donde debemos primero estar más atentos, velando y vigilando, es en nuestro hogar, en nuestra familia, con los que nos rodean. Es ahí donde debemos primero instaurar el reino de Dios, recordando que el reino de los cielos no es un lugar, es una persona, es Cristo Jesús reinando en nuestro corazón. Necesitamos dejar en el corazón de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros padres, un Cristo vivo. Porque existen muchos católicos que trabajan fuertemente en su iglesia, en su parroquia, en algún grupo dedicado a la evangelización, ahí están despiertos, vigilantes, pero llegan a casa y se duermen. Andan alumbrando a otros, y llegan a casa con su familia y apagan la luz, permitiendo así que la oscuridad haga presa de sus hogares, de sus familias, de sus seres queridos. Y luego preguntan a Dios por qué. Y Cristo nos sigue respondiendo, estén atentos. Observa, ve a tu pareja, hijo o hija, papá o mamá, ve si Cristo reina en sus corazones, si les está faltando amor. Velen, muchos dicen, mi hijo ya está grande, ya se sabe cuidar solo. Curiosamente, entre más grandes están nuestros hijos, más nos necesitan. Vigilen. Los programas de televisión, las revistas, el internet, toda la información que están permitiendo que se vea en casa, vigilen las amistades que rodean a sus seres queridos. Si en tu familia no reina Dios, es porque no estuviste atento, velando y vigilando. Nunca es tarde. Empecemos a hacer la parte que nos toca, para que Dios pueda hacer la suya. Recuerda, para Dios no hay imposibles. Es increíble cómo papás, no se dan cuenta que sus hijos se drogaban, hasta que muérense sobredosis, que sus hijas andaban en malos pasos, hasta que salen embarazadas. ¿Dónde estaban esos padres? Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 8. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama duermen en la noche y a los que les gusta tomar se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio por ser el día, permanezcamos despiertos. Revistámonos de la fe y del amor como de una coraza y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si nosotros somos hijos de la luz, que se nos note. Que descansen en paz los muertos, nosotros estamos vivos y debemos vivir como tales. Por eso permanezcamos sobrios y despiertos, no dejemos que el sexo, los vicios, el pecado, el alcohol, nos duerman, permitiendo que el diablo tranquilamente venga a arrebatarnos nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra salvación, nuestra santidad, nuestra pureza. Revistámonos de la fe, que nace y se mantiene con la predicación, del amor, que se alimenta con la Eucaristía, y de la esperanza que se nutre con la oración. José Melodoki, conde y millonario, fue víctima de la persecución rusa en 1863. Le quitaron de pronto todas sus posesiones. Sin embargo, lo llamó más tarde el gobernador de Kiev y le propuso: si quieres seguir con todas tus posesiones, solo necesitas una condición. ¿Qué condición? Que dejes de ser católico. Mi fe no tiene precio, respondió valientemente Melodoki, sigan con mis posesiones y yo seguiré con mi fe. Sin fe en el amor de Dios, es imposible resistirse al diablo. Sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es un regalo gratuito de Dios. Debemos cuidar nuestra fe como lo más preciado que tenemos, alimentándola con la predicación, poniéndola en práctica en nuestra vida en general y fortaleciéndola con los sacramentos. Tal vez, algún día, tengamos que escoger entre la fe, u otra cosa, como lo hizo el conde José. Pídele a Dios diariamente que te bendiga y que llegues a apreciar tu fe como el don más precioso que posees. ¿Tu fe no tiene precio? Y si no, ¿cuál ha sido el precio por el cual has llegado a perder tu fe? ¿Ha valido la pena? Estás a tiempo. Cristo te ama y quiere salvarte y restituirte de nuevo tu dignidad de hijo de Dios. No pierdas el tiempo, reconcíliate con Dios, contigo mismo y con los que te rodean. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman que se encuentra delicado de salud, por el padre Ricardo Durán, por la mamá de Susana Ravelero, por los hijos de Silvia, por los hijos de Luisa, por Lupita Velasco, por la hija de Elisa, por Olga, por Gerardo, por José y Emérita, por Carmen Hermosillo, por Gloria, por Luz Ruelas, por Mario Ruiz, por Stoyan, por Marta Atilano, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por Betty y José Luis, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe y sabiduría. Por favor, al encuentro, no llevar niños. Gracias por su comprensión. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.